Muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo a la hora que nos escuches. Comenzamos un capítulo más de Nave Nodriza. Desde Ciudad de México, Nolosí. Desde Santiago de Chile, Yarriot. ¿Cómo estás, mi querido Nolosí, allá en tierras mexicanas? ¿Qué tal, mi querido Yarriot? Estamos aquí nuevamente muy contentos de estar frente a todos ustedes en este nuevo capítulo, nuevo programa de Nave Nodriza. Muy contentos de estar acompañándolos una semana más con interesantes temas, interesantes capítulos que van a hablar de este fenómeno que a todos nos interesa, es el fenómeno extraterrestre, el fenómeno ufológico, que ha dado mucho de qué hablar durante tantos y tantos años, uno de los misterios más grandes de la humanidad, mi querido Yarriot, y aprovechar también esta apertura para hacerle el agradecimiento sobre todo a toda la gente que nos ha estado escuchando en estas últimas semanas, que nos ha estado acompañando intensamente en esta segunda temporada que ya comenzamos junto a Yarriot aquí en la Nave Nodriza, y como siempre agradecer por esas escuchas, por esos likes, esos comentarios que nos están haciendo, apoyando, sobre todo para tener esta retroalimentación con todos ustedes, Yarriot, la cual como siempre pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Instagram como nave-nodriza1 y en Twitter como @nave-nodriza1. Ya saben que ahí vamos a estar siempre subiendo todos los capítulos. Estuvimos de hecho estas últimas semanas después del último capítulo, entregando toda la información al respecto del episodio anterior, así que estuvimos muy contentos de la recepción que tuvimos, sobre todo de las escuchas, Yarriot, que hemos podido notar justamente cómo cada vez es más rápida el número de escuchas que tenemos, los suscriptores. Recuerden que es muy importante que se suscriban ahí a nuestro podcast en iVoox y que también nos estén escribiendo y dando retroalimentación en nuestras redes sociales. Así que muy importante eso, el agradecimiento por supuesto. Estamos muy emocionados de tanta gente que nos escucha con este proyecto que empezamos junto a Yarriot. Y nada, seguir ampliándolo es lo importante para nosotros, y que sigan las escuchas y que nos sigan apoyando durante esta segunda temporada, mi querido Yarriot. Exactamente, mi querido Nolosí, me uno a tus palabras también. Está de más decir de que, estamos muy agradecidos. Ha sido una experiencia bastante gratificante encontrarnos todas las semanas con sus comentarios, con su apoyo, ¿cierto?, en nuestras redes sociales, que ya comentaba nuestro querido Nolosí allá en tierras mexicanas, y que se sigan integrando a las plataformas que hoy día disponemos. Para aquellos seguidores que nos han descubierto a través de Spreaker, síganos también a través de esa cuenta. A nuestros seguidores que están hoy en día utilizando iVoox, también suscríbanse. Con esto la comunidad, nuestra tripulación se va haciendo cada vez más grande. La idea es que sigamos creciendo nosotros entre todos y podamos dar fuerza a esta nave, a nuestra tripulación de Nave Nodriza. Hoy día tenemos un tema bastante particular que habla de una temática que la ciencia ficción, la literatura y el cine, ¿por qué no?, ha hecho mención desde sus orígenes. Estamos hablando de los viajes en el tiempo. Dentro de las teorías ufológicas nos hemos encontrado y hemos hecho mención en otros capítulos también en cuanto a la posibilidad de que estos seres que nos visitan son seres que viajan o que vienen del tiempo, ¿cierto?, que son viajeros del tiempo propiamente tal. Una teoría, ¿cierto?, que ha sido investigada por muchos científicos y por muchos ufólogos de talla mundial, puesto que al parecer habrían ciertas posibilidades que podrían dar luz a que sea factible que este fenómeno se dé como un viajero del tiempo. Vamos a comenzar entonces con la temática. Nos vamos a ir ya de lleno con esta temática de los viajeros del tiempo que le hemos traído esta semana en este nuevo capítulo de Nave Nodriza. Así es, mi querido Yarriot. Esta teoría o esta idea de la cual habla que estas posibles inteligencias podrían ser precisamente viajeros del tiempo, o la opción o la posibilidad incluso que este tipo de viajes pueda suceder, crea toda una paradoja, ya que al pensar en el fenómeno OVNI, precisamente se cree o se suele creer que las visitas de estos podrían ser desde planetas lejanos. Esta teoría, aunque todavía es aceptada y defendida por muchos, nos habla también que hay otras posibilidades o creencias directamente que tratan de explicar el fenómeno desde otra perspectiva, precisamente la que hablaría de viajeros en el tiempo. Y más allá de las 4 dimensiones que conocemos, hay otras dimensiones en las cuales algo podría abrirse, ciertos portales, ciertos espacios podrían estar creando
otro tipo de realidades. Esto crearía precisamente un tipo de fenómeno más bien de tipo dimensional y no necesariamente extraterrestre. Esto muestra también que lo que sucede precisamente con algunos objetos, como hemos visto en algunos otros casos, mi querido Yarriot, en los cielos, en cuanto a la apariencia de esto, que parecieran objetos que más bien se materializan en el cielo, apareciendo y desapareciendo, lo que podría sustentar esta hipótesis precisamente, mi querido Yarriot. Incluso podríamos ser, como en algún capítulo ya lo hemos mencionado, Yarriot, ser nosotros mismos quienes estemos viajando en este tiempo con nuevas habilidades y dominio precisamente del tiempo, además de poseer precisamente la destreza de volver a nuestro pasado, y de esta manera estos visitantes del tiempo podrían estar estudiando de alguna manera la historia o cambiando la misma precisamente para resolver algún tema, observando nuestro funcionamiento. Podría ser incluso de temas inmunológicos, por ejemplo, sistemas de creencia, etcétera. Todo esto para entender lo que ocurre en el futuro, mi querido Yarriot. Una hipótesis que desde este primer planteamiento es bastante polémica, si se quiere, porque los investigadores ufológicos y, bueno, la amplificación del tema siempre ha dado más bien pie a hablar de un fenómeno de origen de tipo extraterrestre. Se ha hecho toda una investigación y todas las opciones han ido precisamente en esa búsqueda. Sin embargo, esta teoría que plantea precisamente el programa del que vamos a hablar hoy, de los viajeros en el tiempo, habla de que podrían ser más bien estas seres o incluso estas naves o estos objetos que aparecen en el cielo, teorías más bien de situaciones que tienen que ver con las dimensiones, no necesariamente con lo que se conoce como el fenómeno extraterrestre. Es decir, no serían viajeros de otros mundos los que estarían llegando hasta nuestra Tierra, y por eso precisamente vamos a ver en algunos casos también algunas razones de las cuales podríamos entender con más claridad por qué la aparición y la desaparición tan misteriosa y la no, prueba irrefutable del fenómeno acá en la Tierra, mi querido Hierro. Exactamente, mi querido Nolosí. Dentro de toda la problemática que esto conlleva, tiene que ver mucho con las paradojas que se forman, ¿ok? Pero por otro lado, siendo del futuro, siendo que de alguna manera estos seres estarían ya evolucionados tecnológicamente, hace sentido, ¿ok? La temática de las paradojas, cuando hablamos de viaje en el tiempo, siempre va a ser el mayor dilema, ¿cierto? El mayor problema. Porque como bien mencionabas tú, el gran dilema de todo esto es no interferir en el pasado para no afectar el futuro, puesto que cada cambio que se haga en este pasado, ¿cierto? Va a afectar en el futuro de alguna manera, ¿ok? Eso nos lleva también a entender y a hablar acerca de alguna forma, cómo, digamos, se vive la vida y cómo ésta corre en un entendimiento lineal, ¿ya? Porque hay que entender que nosotros entendemos el espacio, digamos, de tiempo al menos desde un inicio a un final. De hecho, la linealidad en que comprendemos, digamos, nuestro tiempo, nuestra realidad, nos lleva a pensar y a creer que de alguna manera se va a terminar en A y se va a terminar después en B, por ejemplo, ¿cierto? ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, es por una visión mecánica de lo que es, digamos, un entendimiento racional que de alguna manera hasta el día de hoy nosotros tenemos, ¿ok? Distinto es en el caso de los planteamientos de la física cuántica, por ejemplo, en donde muchas alternativas pueden estar ocurriendo simultáneamente. Por ende, la paradoja bajo esa visión sería: parto en una realidad, pero ¿en dónde voy a terminar? ¿Ok? Esa es parte de la problemática. Por otro lado, mi querido Nolosí, también comentar en cuanto a el por qué se piensa que sean seres que viajan en el tiempo, nosotros mismos viajando en el tiempo. Y eso hace mención, o se haría mención a la naturaleza, o mejor dicho, el cómo se da el fenómeno ovni. Según, digamos, de los distintos relatos que se han ido acumulando a través del tiempo, muchas veces la experiencia ovni, la experiencia, digamos, del observador con el fenómeno ovni, se muestra de manera distante
aparece de una manera, de alguna forma breve, ¿cierto? Por el cual por este motivo, digamos, se da a entender de que estos visitantes, en este caso pensando que son viajeros en el tiempo, no querrían mostrarse, ¿ok? O no querrían ser vistos, básicamente por no incidir en este presente que de alguna manera afectaría el futuro. Por otro lado, mi querido Nolosí, científicos norteamericanos, a través, digamos, de experimentos, o mejor dicho, desde el punto de vista más teórico, por así decirlo, encontraron un modelo matemático que supuestamente haría factible el viaje en el tiempo. Sería, digamos, de alguna forma, hipotéticamente el viaje del tiempo podría hacerse, digamos, por nosotros. El único tema era que la cantidad de energía que se necesitaría para este tipo de viaje es una cantidad de energía que en estos tiempos que nosotros estamos viviendo es casi imposible acumular o tener. Por otro lado, también está el factor biológico, puesto que este tipo de actividad, o mejor dicho, este tipo de viaje, nuestra biología nos limitaría en cuanto a realizar este tipo de emprendimiento, por así llamarlo. Exactamente, mi querido Yarriot. Justamente hablando de la energía que se necesitaría para poder desarrollar este viaje en el tiempo, que es la barrera con la que se encuentran los científicos, como tú mencionabas, haciendo la investigación de este capítulo, el capítulo que estamos haciendo hoy, ya los científicos están realizando o pudiendo hacer pruebas de transporte de partículas, de pequeñas partículas que se muevan en el tiempo, obviamente con una distancia bastante reducida, las cuales han ya resultado de manera positiva. Sin embargo, de alguna manera esto nos habla de que sí es posible, de que como bien dices tú, el desarrollo teórico-matemático lo está logrando y los científicos están precisamente en esa búsqueda y lo están logrando de alguna manera, aunque con pequeñas partículas. Por supuesto, para lograr un viaje, una transportación de un ser humano a esa línea de tiempo lejana o pasada, estamos hablando de una cantidad de energía mucho, mucho más difícil y precisamente el tema biológico también se hace mucho más complicado. La fórmula se hace más compleja. La fórmula se hace mucho más compleja desde el punto de vista que sí, los científicos están experimentando con pequeñas partículas, ¿cierto? Estamos hablando de unidades, ¿ok? O al menos lo entendemos como eso. El punto está que un ser humano se compone, ya es un universo completo, digamos, desde su composición hasta su funcionamiento. Por ende, eso ya complicaría bastante, digamos, este tema del viaje en el tiempo, o al menos teóricamente, al menos de lo que se habló, digamos, en una primera instancia. Así es como llegamos al tema, mi querido Yarriot, de los famosos agujeros de gusano, estos famosos agujeros de gusano de los que hablaba precisamente Stephen Hawking, los cuales conectaban el espacio-tiempo encima de estas dimensiones. Si movemos uno de los extremos de estos agujeros, Yarriot, a altas velocidades, podríamos incluso manejar el paso del tiempo de un extremo a otro. Es decir, el manejo o la manipulación de estos agujeros negros que describía Hawking podría ser la clave para poder llegar de un extremo a otro a grandes distancias en cuanto a años y poder trasladarnos de un extremo a otro acelerando uno de los extremos, como habla precisamente la teoría de este manejo de estos agujeros, los cuales nos permitirían viajar a velocidades infinitas o a velocidades inimaginables por el hombre en este caso, en estos tiempos, y nos podría dar los primeros visos, digamos, de lo que podría ser un viaje en el tiempo a un futuro muy, muy lejano, Yarriot. Exactamente. En esa teoría, mi querido Nolosí, yo siempre recuerdo haber escuchado el ejemplo de una bombilla, o ¿cómo se llaman estas allá? Bueno, para ver si existe, digamos, un relato un poco más, si se quiere, abierto, digamos, al habla latinoamericana o español. La bombilla acá la bombilla acá sería como lo que se conoce acá como el popote. Perfecto. Ese es el nombre que se le da, que sería, me imagino que estás hablando como una imagen, para que tengamos una imagen de lo que es el agujero de gusano.
Exactamente, y sería como poner una de estas bombillas o estos popotes, por así como le llamaste tú, ponerla en una muralla. La muralla representaría lo que es el espacio y nosotros lo que haríamos sería soplar. Ese es el ejemplo que en algún momento yo escuché en cuanto a esta teoría del agujero de gusano. ¿Ok? En donde en rigor es como una suerte de atajo, espacio y tiempo, en donde podría ser ocupado como una suerte de trampolín y poder, digamos, con esto realizar un viaje a otra dimensión o a otro, digamos, posibilidad de espacio y tiempo. Me llamó Exacto, la atención y ese sería más como un complicado ejemplo. sería en ese caso, Yarriot, sería precisamente romper esa barrera, que es a lo que se enfrentan los científicos. Exactamente, porque con eso igual habría una suerte como de solución a lo que tiene que ver con el viaje en cuanto a nuestra limitancia biológica, nuestra limitancia como más orgánica, ¿cierto? Aunque, bueno, eso ya es parte como de lo más hipotético, por así decirlo. Esto nos lleva a otra teoría realizada por una investigadora del Reino Unido, Jenny Randles, ojalá que lo haya dicho bien, que habla sobre las teorías de las tormentas espaciotemporales, donde podrían existir encuentros interdimensionales donde lo que sucede en esta dimensión podría ser visto en la nuestra, creando colores en el cielo, por ejemplo. Estas serían especies de puertas o ventanas en donde podríamos entrar o solo observar fenómenos espacio-temporal, como por ejemplo lo encontramos en la paradoja que sucede en el Triángulo de las Bermudas. Es interesante esto, mi querido Nolosí, puesto que, exacto, se habla del componente puerta y el componente ventana, ¿cierto? La ventana es como aquellas observaciones en donde de alguna manera podemos solamente distinguir una realidad que es como alterna, que podría ser, digamos, estos casos que de repente aparecen ciudades fantasmas o ciudades que son como medias fantasiosas, que como qué sé yo, que ocurren mucho en la realidad y en la mitología, digamos, de muchas de nuestras culturas, como también en las culturas europeas, ¿cierto? Sin ir más lejos, la misma ciudad del Dorado, por ejemplo, podría ser también parte a lo mejor de estas tormentas espaciotemporales o de estas ventanas en donde sí, lo puedes ver, lo puedes distinguir, pero no lo puedes habitar, ¿ok? Por otro lado, parte también se habla o habla en esta teoría también de alguna manera estos portales que se abrirían y que de alguna manera también permitirían el paso de personas, de personales, de gente, tanto de esta realidad a esa otra realidad, por así llamarlo. En ese ejemplo, por ejemplo, podría estar este tema de lo que hace mención, que es lo del Triángulo de las Bermudas, en donde, exacto, o sea, han desaparecido naves, tanto aviones como naves de barcos, ¿ok? Han sido, digamos, la tónica constante que ha ocurrido allá en el Triángulo de la Bermuda y que sin duda alguna ha sido uno de los grandes misterios también dentro de toda la mitología ovni. Exactamente, o sea, estos encuentros interdimensionales a los que se refiere esta investigadora del Reino Unido, Yarriot, es bastante interesante, ya que de alguna manera se colocan como por capas, como si fueran unas capas, vamos a decir, las dimensiones, y entonces podría haber una interacción en una dimensión lejana que esté haciendo en algún momento una interacción y pueda ser vista acá en los cielos. Es precisamente cuando se habla de las observaciones que tienen que ver con estos plasmas, por ejemplo, podría dar cuenta de ello. Las tormentas también a las que se refiere esta investigadora del Reino Unido, Yarriot, en cuanto a los colores, estos colores verdes o morados que se ven de pronto en el cielo. Vamos a decirlo para que tengamos una idea, como lo que sucede un poco como las auroras boreales, aunque estas tienen unas características diferentes. Son como estos tipos de flashazos como que hay en el cielo. Por ejemplo, no sé, recuerdo por ejemplo el caso del lago Ontario, que es todavía un caso que está abierto, muy polémico. Vamos a dejar la información sobre ese caso en cuanto a imágenes en nuestras redes sociales para que puedan remitirse a él. Precisamente se colocan estas luces, más que luces son como iluminaciones o tormentas, precisamente como tormentas, como cuando hay tormentas eléctricas, digamos, pero con tonalidades muy verdosas o moradas, y en ese momento, según esta teoría, estarían sucediendo estos tipos de encuentros interdimensionales. Y también, de alguna forma, se habla o da pie para entender por qué estos objetos que aparecen y desaparecen y se ven desmaterializarse no harían
una interacción como más sólida, por decirlo así, en nuestro mundo, mi querido Yarriot. Un tema bastante interesante cuando se toma ya teorías que de alguna manera se adentran al espectro como un poquito más físico, ¿cierto? Y que de alguna manera también abren a otras realidades, a otro tipo de entendimiento en cuanto a nuestra realidad como tal cual las conocemos. Estos saltos en el tiempo tendrían que ver con los multiversos o universos paralelos. La física cuántica habla de esta posibilidad a través de agujeros de gusanos que nos podrían comunicar entre mundos. De haber otras dimensiones, estas convergen junto con la nuestra, produciendo una paradoja que nos permite interactuar en nuestras 4 dimensiones. Para aceptar y validar la física cuántica actual, tendríamos que aceptar la existencia de otras dimensiones espaciotemporales, lo cual abre la posibilidad de los universos paralelos. Estas inteligencias de otras dimensiones estarían interaccionando con los humanos hace miles de años. Si estos universos se pudieran conectar, podríamos encontrarnos a nosotros en otros momentos y otros presentes con diferentes historias de vida. Esta aparición del tema de los multiversos o universos paralelos, mi querido Yarriot, ya había sido abordada por nosotros en antiguos capítulos, y esta situación de espacio temporal en la que vivirían vendrían estos viajeros desde universos paralelos, teniendo esta interacción con los seres humanos, como bien dices tú, desde miles de años, nos darían respuestas precisamente por qué no tendríamos ese contacto tan abiertamente con ellos, o con nosotros mismos, incluso si es que lo vemos desde esa forma teórica de pensamiento. Exacto. Ya que estarían impedidos de alguna manera de interactuar o de llegar hasta nosotros, y se mostrarían precisamente de manera más lejana, en formas de luces o de estructuras en el cielo, y da mucho para pensar en cuanto a las estructuras de estas luces, repostadas desde miles de años y con mucha más vehemencia en estos últimos años, donde la gente lo que ve son luces fugaces que aparecen, que se mueven en diferentes ángulos, sobre todo que rompen los esquemas en cuanto al sentido de los propios movimientos, apareciendo, desapareciendo y fragmentándose incluso. Si estas luces entonces vendrían desde otras dimensiones, haría, digamos, de alguna manera un poco más creíble esta teoría y la sustentaría de alguna manera, haciéndola realmente o poniéndola en un plano principal, y también dejando un poco de lado, como abrimos el programa, la teoría extraterrestre, una teoría que muchos no aceptan todavía, porque, digamos, siguen un poco con la idea más romántica, si se quiere, de lo Exacto. que es la teoría más extraterrestre, pero verlo como un fenómeno más de índole físico es una idea y apreciación que muchos investigadores serios del tema el día de hoy la aceptan y acuñan en sus investigaciones y en sus conferencias, mi querido Yarriot. Exacto. Agregar también, mi querido Nolosí, el hecho de que esto sería como una cuarta parte o una visión un poquito más, ya más ligado al sustrato como más científico, por así decirlo, en este caso del parte de la física, puesto que habla básicamente lo mismo que lo que hablamos en algún momento en cuanto a lo que es la parufología, ¿cierto? Que de alguna manera con esto se explicaría cómo sería el funcionamiento también de los fenómenos que ocurrirían y que aparecen una vez y se contactan, ¿cierto? Esa otra realidad, ¿ok? Porque esto también, ¿por qué no? También podríamos ver temáticas relacionadas con el mundo de los muertos, ¿cierto? Que temas que se salen un poco ya de la ufología, o sea, esta explicación de lo que tiene que ver con los mundos paralelos. Por ende, me parece bastante lógico, o me parece bastante, de alguna manera, acertado también a decir de que esto sería una explicación desde la física de lo que es el fenómeno ovni, o desde el punto de vista también de la parufología, que son estos portales que de alguna manera, cuando hablamos de mantener estos tipos de contacto con otras realidades, y que no solamente han ocurrido, digamos, en nuestros tiempos, sino que han sido, digamos, a través de muchos años, ¿ok? Esa otrocidad, por así decirlo, ¿cierto? Ese mundo, digamos, anexo, ese mundo en donde nuestros antiguos chamanes se comunicaban, podrían venir también a través de estos portales que se abren una vez a las tantas, o cada vez
o cada cierto tiempo. Por ende, me parece que esto sería como el sustrato o el contenido desde la visión de la física cuántica, por así decirlo, de un fenómeno que podría estar aparentado con fenómenos religiosos, ¿por qué no? Fenómenos espirituales, como también con la ufología. ¿Okay? Y que en parte ya que se impregna un poco de esto. Ahora que lo pienso, mi querido Nolosí, me hace mucho sentido de que efectivamente, si hacemos un paralelo, la teoría paraufológica es una teoría un poquito más ligada a, si se quiere, con este nuevo pensamiento más cuántico, por así decirlo, en donde las posibilidades de los multiversos, ¿cierto?, abren posibilidades también, no solamente a investigar temáticas de otras dimensiones, sino que el contenido que pudiese existir dentro de otras dimensiones. Tenemos que pensar de que, al menos para algunos metafísicos, el cuerpo humano, o mejor dicho, el alma, el espíritu y todo lo que representa el fenómeno humano son distintas capas de distintas realidades. Hoy en día sí, estamos en un mundo material, en un mundo físico, pero que una vez que abandonamos este cuerpo, me refiero a la muerte, pasaríamos a otra dimensión, a otro estado, ¿cierto? Por ende, este relato, en estricto rigor, ya se ha conversado, ya se ha visto, y sería también un sustento como más científico de lo que puede ser la ufología o mejor dicho, la paraufología. Exactamente, mi querido Yerriot. Para continuar con nuestro programa, hablaremos de lo que los científicos mundialmente reconocidos como Albert Einstein y Nathan Rosen nos hablaban precisamente sobre los agujeros negros, aunque hablaban de esto ambos, no solo se referían a estos como una suerte de clave o de atajo para poder hacer estos desplazamientos espaciotemporales. También hablaron o se refirieron a los famosos agujeros de gusano, los cuales servirían de atajo, precisamente de atajo espaciotemporales, aunque serían imposibles de atravesarlos, como hablabas tú en un ejemplo anteriormente, mi querido Yarriot. Sin embargo, hay que mencionar que años después que fuera planteada esta teoría de Rosen y Einstein, encontramos que un matemático estadounidense resolvió estas fórmulas para romper estas barreras, desarrollando nuevos modelos que demostraron que elementos físicos pueden atravesar esos puentes dimensionales y viajar a otros universos paralelos. Un poco lo que yo también hacía referencia hace un rato con estas partículas que ya podían hacer desplazamientos en el tiempo. Exacto. Con científicos que ya habían podido hacer justamente estas intervenciones, aunque por supuesto con viajes mucho más cortos y solamente hablando de partículas. Lo que es interesante y vale destacar acá es que las fórmulas matemáticas, al menos hasta el día de hoy, ya dan algunas piezas para ir en búsqueda precisamente de estos viajes que nos puedan acercar un poco a esta idea de viajar hasta otros tiempos y traspasar nuestras dimensiones, las tres o hasta tercera o cuarta dimensión de las que conocemos hasta el día de hoy, mi querido Yerrio. Exactamente. Bueno, sin ir más lejos, Stephen Hawking hablaba en su postulado de la existencia de infinitos universos que estarían conectados por múltiples agujeros de gusanos. Físicamente no hay nada que impida que alguna clase de inteligencia pueda cruzar esto y lo use como puentes interdimensionales. Es un poco también hablando de que teóricos de la talla de Stephen Hawking, ¿cierto?, ya planteaba, o mejor dicho, ya planteaba, digamos, este modelo de agujeros de gusano, estas conexiones interdimensionales, y que de alguna u otra forma ningún impedimento tecnológico podría ser ocupado, digamos, esto para poder hacer estos viajes entre dimensiones, ¿ok? Partimos hablando del tiempo, de viajeros en el tiempo, y terminamos hablando de dimensiones. ¿Por qué ocurre eso? Básicamente porque de alguna manera esta concepción en cuanto a lo que tiene que ver la teoría cuántica habla de muchos sucesos que pueden ser temáticas temporales u otros temas de composiciones, todos esos procesos ocurriendo a la misma vez. Todas las posibilidades, todas las probabilidades que hoy existen de nuestra existencia se están sucediendo actualmente. Mientras ustedes están escuchando, por ejemplo, Nave Nodriza, están viendo situaciones donde a lo mejor ustedes fueron al partido de fútbol, fueron a lo mejor a, qué sé yo, al cine, ¿cierto?
todas esas posibilidades, supuestamente, bajo esta teoría de los multiversos existirían. Y por eso la complejidad del mismo. Sin embargo, Yarriotto, sin ir más lejos, más bien, actualmente encontramos la opinión del físico teórico estadounidense Michio Kaku, quien sostiene que una forma en la que podría lograrse el viaje a través del tiempo es mediante los agujeros de gusano, de los que estamos hablando, y las leyes de la física que sugieren que la gravedad intensa de un agujero negro es lo suficientemente fuerte para desgarrar el tejido del espacio y tiempo de esta manera, haciendo posible un agujero de gusano. Estos se encontrarían dentro de los agujeros negros, es como un poco complicado tal vez de entender, pero están dentro de estos agujeros negros, lo que haría precisamente lo anterior algo que es posible o que a menudo incluso lo podemos encontrar o leer y observar incluso en la literatura o en el cine, mi querido Jerry. Es decir, esto es un poco lo que plantea, por ejemplo, la película de Regreso al Futuro, de Vuelta al Futuro. Es un poco como estos saltos cuánticos más bien en el tiempo. Exacto. Que nos podrían hacer entender, según este físico teórico, por supuesto, todo es basado en teoría, por supuesto, todavía nada en concreto. No queremos decir que esto se vaya a lograr y que exista una máquina, poco menos, que vaya a lograrlo el día de mañana, pero sin embargo, a través de las leyes de la física y sobre todo con el conocimiento de los agujeros de gusano, y los agujeros negros que se encontrarían dentro de estos, podríamos hacer esos saltos cuánticos en el tiempo y el espacio para poder desarrollar una experiencia en otro tiempo, Jerry. Exactamente, y bueno, y ahora que lo mencionas, mi querido Nolosí, en esa misma película, uno de los principales conflictos, al menos en la segunda parte, tenía que ver mucho con esta temática relacionada con las paradojas que que de alguna manera ocurrirían al momento de incidir en las líneas temporales, ¿cierto? Al menos en la segunda parte aparece toda esta donde Biff asume, digamos, la presidencia de los Estados Unidos y, bueno, se transforma casi en un mega hombre, un superhombre, por así decirlo. Es un problema, ¿cierto? Es un tema que, sin duda alguna, yo creo que para cualquier viajero en el tiempo, creo yo que, ¿cómo es esto que le podría suceder? O cualquier persona que tenga esa capacidad, ¿ok? El punto está de que hoy en día ese tipo de temática, ¿cierto? Se ha dado desde siempre, desde, qué sé yo, bueno, no, Julio Verne no, pero sí, digamos, se ha dado, digamos, en la literatura, en el cine, ¿cierto? El ejemplo que diste tú con Volver al Futuro, por ejemplo, fue, ¿cómo se llama esto? Un ejemplo, digamos, lo más fiel y lo más claro en cuanto a este tipo de temática. Puede ser entonces la física cuántica la cual estudia el campo de lo que no se ve y los fenómenos no medibles desde el infinito de las posibilidades de esta, lo que podría ser esta rama de la ciencia, o lo que podría ser esta rama de la ciencia más bien, la que nos dé la respuesta a muchos de los fenómenos de los que estamos hablando, como los que hemos hablado el día de hoy, Jerriot, y que desconocemos hasta la actualidad, desde la telepatía, la clarividencia y el propio fenómeno extraterrestre. La física cuántica entonces podría ser la llave a la que nos explique todos estos fenómenos que se ven como apariciones, como algunos tipos de luces, o el mismo fenómeno de ovni, precisamente, el que nos dé estas llaves para poder entender todas estas apariciones, y que podrían incluso también, como acabo de mencionar, dar las respuestas a otro tipo de enigmas que tiene el hombre, desde, por ejemplo, la clarividencia o estas apariciones que tienen que ver con algunos espectros o los llamados fantasmas, como se conocen también, las que nos podrían dar las respuestas y que incluso podrían de alguna manera, manejando e interactuando con un fenómeno como el fenómeno ovni, y que nos dieran pautas para entender qué pasaría si la física cuántica nos da las respuestas que logren, por ejemplo, dar a entender la posibilidad que tuviera el ser humano, Yarriot, para, por ejemplo, hacer viajes interdimensionales o incluso lograr la teletransportación, por ejemplo, que es una de las opciones que también se podrían dar a raíz de esta situación. De hecho, se está investigando ese tema. El tema de la teletransportación es una de las temáticas que hoy en día tengo entendido que se están haciendo experimentos. Hasta el momento solamente seres unicelulares son los que se han logrado teletransportar.
¿ya? Lo mismo que se están desarrollando mucho en el campo también de lo que va a ser la informática cuántica, ¿okay? Que me lo explicaron en algún momento y se hablaba mucho de los superconductores, estas tecnologías, o mejor dicho, estos fenómenos que ocurren a bajas temperaturas. Me lo explicaron, pero debo reconocer que la complejidad del mismo es demasiado. O sea, hay que comenzar de que van a hacer cálculos, miles de cálculos que se van a estar haciendo, se van a estar revisando al mismo tiempo. O sea, el potencial que tiene ese nueva campo de la informática va a ser, pero monumental. Pero bueno, ese no es el punto. El punto, mi querido Nolosí, es que este tema llama bastante la atención desde el punto de vista de que entrega un fundamento físico, o mejor dicho, desde la física, de lo que son los fenómenos ufológicos. Estos fenómenos que de alguna manera han sido hipotetizados, digamos, por la literatura ufológica, pero que con este tema de la física cuántica se hace cada vez más posible. Desde el punto de vista, a lo mejor este mismo fenómeno ufológico, el fenómeno OVNI, como también, digamos, temáticas relacionadas con la posibilidad de vida después de la muerte, por ejemplo, ¿cierto? O sea, hay una gran cantidad de campos y de alguna manera que esta teoría va a explicar y va a ayudar a comprender. Hoy en día sí, estamos recién en las puertas, digamos, si bien se han hecho muchos avances a través de la historia en cuanto a esta área de la física, todavía queda mucho, está todavía, entre comillas, en pañales. Hay cosas que hoy en día ni siquiera nos hemos dimensionado. ¿Cuáles van a ser el alcance, por ejemplo, de estos avances en cuanto al uso cotidiano? ¿Cuánto de estos descubrimientos también van a ser utilizados en lo que tiene que ver con nuevas tecnologías que nos pueden ayudar en un futuro también a qué sé yo, hacer viajes o sea, viajes a través del espacio o a través de dimensiones? Estamos en pañales. Yo creo que esto va a ser un verdadero inicio, el inicio de alguna manera de una verdadera revolución en cuanto al entendimiento de lo que es propiamente ser un ser humano. Pero bueno, podemos divagar y podemos pensar mucho y podemos siempre tener acá alternativas y explicaciones. Hoy en día este fue el tema que nos convocó en Nave Nodriza, y está además de decir que agradecemos a todos nuestros podcast escuchas, nuestros fieles podcast escuchas que nos han seguido tanto en nuestras redes, en Twitter, en Instagram, ¿cierto? Y que nos han dado su colaboración constantemente. A lo mejor no proponiendo temas, ¿cierto? Pero sí, bueno, han habido casos en donde sí nos han propuesto temas, pero también han habido momentos en donde nos han apoyado solamente con su presencia, el like, ¿cierto? El suscribirse. Todos esos aspectos de alguna manera van a ayudarnos a seguir, digamos, por este camino de la investigación ufológica y en este camino de la divulgación ufológica, porque es lo que nosotros también practicamos mucho, en donde cada día esperamos ser más y mejores tripulantes. Así es, mi querido Yarriot. Espero que les haya gustado el capítulo de hoy, este interesante tema visto desde el área de la física, por ejemplo, estas hipótesis que planteamos el día de hoy en cuanto a la posibilidad de que este fenómeno, el fenómeno OVNI, sea un fenómeno de dimensiones o de universos paralelos, de estos viajes o viajeros en el tiempo, los también conocidos llamados como los crononautas. Un capítulo que nos ha dado, por supuesto, muchas versiones y muchas interpretaciones de la infinidad de posibilidades que existen en nuestro universo, y que también nos han hecho reflexionar sobre las paradojas que estas posibilidades también tienen, pero también a la vez incluyen las múltiples posibilidades que nos harán entender el día de mañana el fenómeno extraterrestre o el fenómeno OVNI o el fenómeno desde los no identificados como un fenómeno tal vez de índole más físico que tal vez extraterrestre. La respuesta, como siempre, la tienen ustedes, los queridos podcast escuchas. ¿Con qué versión se quedan? ¿Con qué función de posibilidades o espectro de posibilidades se quedan? Siempre estaremos atentos a sus comentarios de este y de los otros capítulos y sugerencias que tengan al respecto de nuestros programas. Un programa que ha sido llevado con mucho cariño hasta ustedes en esta segunda temporada de Nave Nodriza. Y como siempre, mi querido Yarriot, la Nave Nodriza se va a un siguiente viaje diciéndoles a todos que en Nave Nodriza no se afirma ni se niega, se investiga.